Filipenses 3, versículos del 7 al 10, dice la palabra del Señor: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Una vez más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo es un personaje interesante en la Biblia. Todos lo conocemos como el gran apóstol, pero la vida de Pablo es un ejemplo de esos cambios radicales, de esos cambios que no un cambio cualquiera, sino de esos que dices, eso lo tiene que haber hecho el Señor, porque es imposible que esa persona pasara de posición A a posición B. Es ese tipo de cambios que escuchamos muchas veces cuando la gente nos cuenta testimonios de en su vida pasada que tenían adicciones muy fuertes, que tenían vidas muy difíciles, y cuando te pones a hablar con esa persona y te cuenta su historia anterior, tú dices, bueno, es imposible que seas tú la misma persona. Es imposible que antes vivieras de esa manera y si te conozco hoy nunca lo hubiera pensado. Porque es ese tipo de cambio el que hace el Señor. Y Pablo es uno de esos ejemplos. Pablo, antes de llegar a estos versículos del versículo 7, escuchamos de Pablo por primera vez en el libro de Hechos. En ese entonces no lo conocíamos como Pablo, sino era Saulo. Y Saulo lo vemos ahí por primera vez cuando asesinan a Esteban. Para los que no lo conocéis, Esteban era un joven creyente, seguidor de Cristo, y que predicaba y proclamaba la palabra de Cristo en la ciudad. Y la gente venía y le escuchaba e intentaba vencerle en el diálogo. Pero lo que pasa en la Escritura dice que Esteban no hablaba con sus propias palabras, sino que Esteban hablaba con sabiduría del Espíritu Santo. Y por eso la gente que trataba de convencerle, disuadirle o debatir con él, siempre perdía. Y la gente, al ver que no podían debatir contra Esteban, y utilizaron otro tipo de palabras, la mentira. Le pagaron a unos para que dijeran, este blasfema contra el Espíritu Santo, este blasfema contra Dios. Pues, llevan a Esteban a juicio y en resumen, Esteban le dice al concilio, vosotros también sois unos blasfemos, vosotros no sois culpables de matar a Cristo. Y ahí es cuando Esteban dice, veo a Cristo sentado, y dice el Padre, y dice, ¡guau! ¿Qué dice? Blasfemo, blasfemo. Y lo apedrea. Esteban muere. Y lo conocemos como ese primer mártir de la iglesia cristiana. Pero el capítulo 8 de Hechos dice que ahí mirando todo aquello estaba uno, Saulo. Y dice que Saulo consentía aquello. En otras palabras, Saulo estaba diciendo ahí, ese se lo tiene merecido. Ahí. Uno menos de esos que sigue a Cristo que muere. Y lo que pasa es que Saulo era fariseo. Y el capítulo 3 de esa carta de Filipenses, Pablo expone un poco sus credenciales y nos ayuda a entender un poco quién era Pablo antes, o las cosas que tenían valor para Pablo antes. Pablo dice, en el capítulo 3 de Filipenses, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa de qué tiene que confiar en la carne, yo más. Pablo no tenía prueba. Pablo dice, si tú tienes cosas, yo tengo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. La sangre de Pablo no podía ser más hebrea, era imposible. Si miramos la bandera de Israel, que es blanca y azul, la sangre de Pablo tenía que haber sido blanca y azul. En cuanto al linaje, Pablo era impecable. Su trascendencia o su ascendencia iba generaciones y generaciones y generaciones hasta el mismísimo Benjamín, hasta el mismísimo Jacob, hasta el mismísimo Abraham. Pero no solo eso, que dice en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué es un fariseo? Pues un fariseo era una secta judía que eran muy estrictos con el cumplimiento de la ley. Muchas veces con el término fariseo se asociaba el término de pureza, que eran todo hay que cumplirlo al pie de la letra. Los fariseos de hecho enseñaban que los judíos no solo tenían que cumplir los 10 mandamientos, tenían que cumplir todas las más de 600 leyes que había en el Antiguo Testamento. Eran muy estrictos con el cumplimiento de la ley. Y Pablo dice que en cuanto a esa justicia, yo era irreprensible. O sea, yo era la cereza encima del pastel. Yo era perfecto en cuanto a estos estándares.
Nadie tiene nada que reprocharme a mí. Y en cuanto al celo por esa ley, yo era perseguidor de la iglesia. Y aquí vemos el contraste totalmente diferente de lo que es Pablo cuando lo conocemos a lo que era Pablo antes de encontrarse con el Señor. En el capítulo 9 de Hechos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, este es el capítulo siguiente a la muerte de Esteban. Esteban muere y Pablo dice, sí, muy bien, muy bien. Y en el capítulo siguiente dice que aún respirando amenazas, aún hay que matar a esos creyentes. Va y le dice a los de la sinagoga, dadme cartas, que yo me voy por el camino de Damasco y todo el que me encuentre que sea creyente, lo traigo preso. Ese es el Pablo antes de Cristo. Pero en ese camino de Damasco a Pablo le pasó algo. Pablo tuvo un encuentro con el Señor. El Señor se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí Saulo se convierte, ya no se llama más Saulo. Pablo tiene un ministerio de parte de Dios, tiene una misión de parte de Dios. Y es cuando llegamos entonces a este versículo 7, en el cual Pablo dice, pero lo que antes para mí era ganancia, todo esto que he dicho, todo mi linaje, toda mi posición ante la ley, mi cumplimiento de la ley, todas esas cosas que para mí eran ganancia, ahora las estimo como pérdida, las estimo como basura. Lo que Pablo tenía antes y lo que le daba importancia antes, las cosas que le daban valor a él como persona, las cosas que él valoraba, ya no lo era. En otras palabras, Pablo está diciendo, lo que me definía a mí antes ya no lo hace. Mi identidad ya no está en esas cosas, mi fortaleza ya no está en esas cosas, sino que ahora para mí son basura. No porque yo haya decidido nada, sino por amor de Cristo. El conocimiento de Cristo, el entender a Cristo, el acercarse a Cristo, es lo que ha hecho que Pablo, todas las cosas que para él eran valiosas, las considere como basura. Y si te pones a pensar ahora mismo, seguramente puedes buscar o ver en ti cosas que igual tú hoy consideras ganancias. Cosas en las cuales tú te paras firmes y dices, gracias a Dios por mí. Y en el momento de la dificultad, en el momento de la tribulación, dices, ya, pero yo sé que yo soy, y en ese espacio. Yo sé que yo soy fuerte, yo sé que yo soy sabio, yo sé que conozco las escrituras, yo sé que tengo un buen trabajo, yo sé que soy una persona de gente, cualquiera. Si pasa algo, yo me las arreglo. Y nuestra primera red se convierte en esa ganancia que tenemos, en eso que estimamos como beneficioso, en eso en lo cual nos pagamos. Lo que pasó en la vida de Pablo y lo que pasa en nuestras vidas, o lo que tiene que pasar en nuestras vidas, es que estas ganancias anteriores no pasan a ser pérdida, porque un día te levantas y dices, pues vale, ya eso no me reporta nada, no me da beneficio. Normalmente lo que pasa es que cuando una cosa que antes era ganancia para nosotros se convierte en pérdida, es porque hay algo más que ha entrado en nuestra vida que es mucho más que ganancia. Hablamos de la dieta al principio, siempre hablamos de dieta. Nos encanta comer, nos encanta, hasta que un día entendemos que el beneficio de hacer ejercicio, de hacer deporte, es ganancia mayor para nosotros y dejamos de hacer lo que hacemos antes. Estas antiguas ganancias no pasan a ser pérdidas porque sí, sino que hay una nueva ganancia que las sustituye, hay una nueva ganancia que las opaca. Si piensas en las prioridades que tienes en la vida cuando tienes 20 años, hay cosas que son para ti muy importantes, que son para ti imprescindibles, que tú dedicas tiempo 100% a ellas. Y luego te casas y ya no es igual. La prioridad es ella, o es él. Luego tienes hijos y la prioridad son ellos. Y cambia. Lo que antes tenías como ganancia, ahora dices, no, pues no me vale la pena. No me compensa irme de fiesta el sábado si puedo pasar el día con mis familias. Y lo que le ha pasado a Pablo es exactamente eso. Pablo ha encontrado algo que es más necesario, más placentero y que tiene que ser lo que a nosotros como creyentes nos defina, lo que nos fortalezca y lo que ocupe el lugar número uno en nuestra vida, y es el conocimiento de Dios. Pablo dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. La palabra excelencia en griego es una palabra que no sé si se pronuncia así, pero se escribe hiperchón. Y este hiperchón significa algo que es de valor
inigualable. Nada de lo que tengas, nada de lo que alcances, nada de lo que logres, nada de lo que busques va a tener más valor que conocer a Dios verdadero. Jeremías 9:23-24 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Si hay algo en lo que quieres gloriarte, gloriarte solo en esto. Como dice Pablo, lo que para mí era ganancia, ya no lo es. Todas estas cosas de las que yo tenía más que todos vosotros, ya no son ganancias. Y Jeremías dice: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas, sino que alábate en entender y conocer a Jehová. ¿Y qué es este conocimiento de Dios? Conocer a Dios involucra conocer sus cualidades, conocer su poder, sus perfecciones, conocer lo que Él ama, lo que aborrece, lo que enciende su ira. Pero va más allá de eso. La palabra que Pablo usa en este versículo para describir ese conocimiento no es un conocimiento de aquí, no es un conocimiento intelectual. Es una palabra que igual voy a de nuevo aventurarme con mi griego. Es la palabra ginosko. Es un conocimiento experimental. Es un conocimiento práctico. Entonces no estamos hablando de sabernos ni la Biblia de memoria, ni conocer toda la historia del pueblo de Israel, ni de sabernos los atributos de Dios de memoria, ni de sabernos versículos que apuntan a esos atributos de Dios. No estamos hablando de entender doctrinas teológicas profundas, sino que este conocimiento del que Pablo habla significa saber cómo va a reaccionar una persona en una situación específica. Podemos leer biografías de quien quieras, pero puedes decir que lo conoces. Podemos leer la biografía de Churchill, la biografía del rey X. ¿Lo conoces? Si nunca se sabe poner en una habitación y nunca has visto cómo reacciona ante una palabra maldicha o ante un gesto, no sabes quién es esa persona. El conocimiento que Pablo nos está llamando a tener, el conocimiento del que Pablo dice es mayor que todas las demás cosas, es un conocimiento experimental de nuestro Dios. Puedes saber más teología que Calvino, de hecho puedes hacer los estudios de sus libros y si lees, pero eso no significa que conozcas a Dios. Puedes saber todo acerca de eclesiología, la función de los sugieres, las disciplinas espirituales, ética, dones espirituales, cómo comportarse en la iglesia, que aún así puede que no conozcas a Dios. Entonces, ¿cómo sé si yo conozco a Dios de esta manera? De esta manera en la que yo soy capaz de decir lo que antes para mí era ganancia, ahora lo estimo como pérdida. Les voy a dar dos evidencias y las vamos a encontrar en el libro de Daniel. Número uno, los que conocen a Dios actúan por Dios. Si nos vamos al libro de Daniel, el libro de Daniel es una historia maravillosa. El libro de Daniel, capítulo 11, nos dice lo siguiente. Daniel 11, versículo 32, nos cuenta acerca de una visión, una profecía, y era de dos reyes, los reyes del norte y del sur, que se iban a levantar. Y el objetivo de estos reyes, si leemos el versículo a partir del 27 de Daniel 11, dice que estos dos reyes que se van a levantar será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Esa profecía en el libro de Daniel habla de dos reyes que se van a levantar y que se van a poner en contra del pueblo de Dios. Dice, en contra del pacto santo. Y la respuesta, y de dónde vemos que los que conocen a Dios actúan por Dios, está en el versículo 32. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El contexto de este versículo es muy interesante, porque si vemos este pasaje a las primeras, el pueblo de Dios, los que conocen a Dios, se levantarán y actuarán. Podemos confundir el movimiento por resultados. Podemos decir, pues lo que hay es que hacer cosas, pues yo me apunto a los sugieres. Pues lo que hay es que hacer cosas, pues yo me apunto al Ministerio de Obra Social y hacemos cosas. Porque los que conocen a Dios hacen cosas. Pero el contexto que tenemos aquí no es exactamente que los que conocen a Dios hacen cosas. Porque puedes ser el que predica todos los domingos, puedes ser el que canta todos los domingos, el que hace todas las cosas, y aún así no conocer a Dios.
El contexto que tenemos aquí es de dos personas o de dos reyes que se van a levantar para hacer el mal. Y en contrapartida, como respuesta a ese mal, el pueblo de Dios tiene que actuar. En otras palabras, los que conocen a Dios actúan y toman partido en contra de los que profanan y ofenden el nombre de nuestro Dios. Seguimos con Daniel, y el libro de Daniel nos presenta la historia de tres jóvenes que fueron llevados a Babilonia. Se les fue a dar la comida del rey, a entrenarles en ciertas costumbres, en sabiduría, en conocimiento, en el idioma de los babilonios. Pero lo que pasa es que la comida que le iban a dar a estos jóvenes era comida que había sido primero sacrificada a los ídolos de Babilonia. Era comida que como tal era una ofrenda a los ídolos de Babilonia. Y estos jóvenes entendían que comer esa comida era una ofensa a su Dios. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues aquí es lo que hay que comer, ¿qué vamos a hacer? Y es lo que hacemos muchas veces. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en las cuales el honor de nuestro Dios está en juego, el nombre de nuestro Dios ha sido ofendido, y decimos, bueno, es que es el mundo en que vivimos. Si hubiera nacido hace 500 años, hace 200 años con el Purgeon, igual no. Pero el mundo en que vivimos es así. Pero Daniel y sus amigos no hicieron eso. Dice, pues nosotros decidiremos, escogemos no contaminarnos con la comida. Los que conocen a Dios son sensibles a situaciones en las que la verdad de Dios, el honor de Dios está siendo directamente o indirectamente atacados. Y en vez de dejar que las cosas tomen su curso por sí solas, ya el Señor hará, ya el Señor actuará. Toman cartas en el asunto y buscan un cambio, aún a riesgo personal. Y siguiendo con la historia de Daniel y sus amigos, más adelante el rey Nabucodonosor les dice, pues esa es la estatua que voy a hacer de mí, postraos y adoradme. Y el que no se postre y se adore, Dios. Bueno, en esa situación, a riesgo de muerte, ¿vale? Yo me arrodillo, pero eso no significa que en mi corazón yo me arrodillo, pero en mi corazón pienso otra cosa. En mi corazón yo alabo al Señor. Daniel y sus amigos dijeron, pues haz lo que quieras, puedes mandarnos a donde quieras, no nos vamos a adorar. Ellos entendían las consecuencias, no estaban actuando como adolescentes rebeldes que dicen, pues yo no me postro ante eso. ¿Por qué? Porque no me quiero postrar, ya está. No, ellos entendían realmente el por qué lo estaban haciendo, entendían las consecuencias de lo que estaban haciendo. Y aún así, actuaron de manera que honrara al Dios que ellos conocían. Y actuaron de una manera, porque esta actuación de los que conocen a Dios no es simplemente actuar, es una actuación con valentía. Que los que conocen a Dios actúan con valentía. Es esa valentía que lleva a Daniel y a sus amigos a decir, mándanos al horno, da igual. Sabemos en quién hemos creído. Y si el Señor, sabemos que Él nos va a rescatar del horno. Y si aún si no lo hace, sabemos que lo honramos a Él. Es la misma valentía con la que Esther luego se presenta delante del rey y dice, esta situación en la que estamos puede afectar a mi pueblo, al pueblo de Dios. Yo iré y hablaré. Yo tomaré cartas en el asunto. Yo haré. Y si perezco, que perezca. Los que conocen a Dios actúan con valentía por Dios. ¿Qué haces tú? ¿Cómo actúas tú con valentía por Dios? A veces pensamos que las acciones que hacemos por Dios, estos actos de valentía, lo pensamos en situaciones heroicas. Ahí somos el último que queda en el ejército, somos subiendo a la montaña, sacamos la piedra de la espada y ahí vencemos. Pero no siempre pasa así. Las acciones heroicas a veces son ese soldado que se ha quedado abajo y le ha dado el agua a ese último para que pudiera subir a la montaña. No siempre esas acciones heroicas tienen que ser públicas, pero sí tenemos que actuar. Y la herramienta número uno que nosotros tenemos para actuar es la oración. El creyente que no ora con intensidad, con intención, no conoce verdaderamente al Dios que sirve. Número dos, los que conocen a Dios entienden
que Dios es soberano por encima de todas las cosas. Daniel 4:25, Sadrach, Mesach y Abednego le dicen a Nabucodonosor: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que da a quien Él quiere. No servimos a un Dios que reacciona a las circunstancias de la vida. No servimos a un Dios que está en el cielo viendo nuestra vida como si fuera una telenovela. ¡Ah, mira, Maribel, le ha pasado esto! ¡Ah, mire! ¡Ah, guerra! Bueno, mandamos unos ángeles para que le lleven comida. No servimos a un Dios que reacciona, sino que es un Dios que actúa, que hace. Salmo 135:6 dice: todo lo que quiso ha hecho. Job 42:2 dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. En otras palabras, lo que Dios determina hacer, pasa. Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Nada escapa del dominio de su mano. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién será aquel que diga que vino algo que el Señor antes no mandó? Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, porque yo soy Dios y no hay más Dios, y nada hay a mí semejante, que anuncio lo que por venir desde el principio y que desde antiguo lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quisiera. Cuando conoces a Dios verdaderamente, entiendes que todo está en su mano. Entiendes que no hay situación que venga delante de ti que no haya sido enviada por Él. Que no hay cosa que te suceda que no esté bajo su control. Y los que conocen a Dios por este conocimiento de que Él es soberano, tienen paz en Dios. Dice que Jesús decía que ni un gorrión cae sin que lo permita. Y luego le dice a los discípulos: vosotros valéis más que muchos gorriones. No hay paz como la de aquellos que han conocido a Dios, que tienen con total confianza en que el favor de Dios está con ellos donde quiera que vayan, incluso más allá de la muerte. Y es la paz que tenían Sadrach, Mesach y Abednego. Échanos en el horno, el Señor nos salvará, con toda tranquilidad, sin sudar. El Señor nos salvará. Y si no lo hace, no lo hace. Pero todo está en el control de nuestro Dios. Es la misma paz que nos permite a nosotros decir con Pablo: hemos sido justificados por fe a través de Cristo y tenemos paz para con Dios. No hay juicio contra ti si conoces a Dios. Daniel capítulo 3 versículo 15 dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel el que os libre de mi mano? Ellos respondieron: no es necesario que te respondamos sobre esto. Tú sabes la respuesta nuestra. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que levantada. Si perezco, que perezca. Pero yo conozco al Dios al que sirvo. Por eso decíamos antes que el verdadero conocimiento de Dios no es simplemente un conocimiento teológico, no es solamente un conocimiento histórico, es un conocimiento que entiende cómo va a actuar una persona en ciertas circunstancias. El conocimiento de Dios te hace entender que en la situación en la que estás pasando, Dios va a actuar de una manera, pero Él va a actuar. Hace un momento cantábamos, antes de eso, cuando entiendes eso, puedes descansar en Dios, puedes tener paz en Dios. Cuando te echan del trabajo, cuando muere un familiar, cuando paras en la esquina del boxeo, el boxeador te está dando con todo lo que tiene y tú ahí medio moribundo, puedes tener paz en que Dios está en control de eso. Pero solo puedes tener paz si has conocido verdaderamente a Dios. Si el conocimiento que tienes es aquí, en ese momento vas a decir: Señor, tira la toalla, que el Señor ya me ha dejado desamparado. Si conoces verdaderamente al Señor aquí, dices: de esta salgo, de esta me saca el Señor. Y si no, tenemos confianza y tenemos paz más allá de la muerte.
Hace un momento cantábamos, tu diestra me ha sostenido. Y pensaba yo en Mateo. A Mateo le encanta cuando vamos por un parque y hay un muro alto, se sube el muro. Pero porque sabe que voy a su lado. Y sabe que cuando se acaba el muro, dice, no, más allá. No, ponte más allá. Y salta. Y le gusta saltar, pero sabe que voy a correr. Y la paz que tenemos los que hemos conocido a Dios es que hemos experimentado esa bondad de Dios. Si tú has experimentado la bondad de Dios en tu vida, puedes descansar 100% seguro de que Dios seguirá mostrando esa bondad hoy, mañana y siempre, porque Él no cambia. ¿Conoces a Dios? Vivimos en un mundo en el que el cristiano recibe ataques por todas partes, desde los movimientos feministas, ideología de género, hasta incluso la pregunta que nos hacemos cuando creemos que estamos en el hoyo solos. ¿De dónde está nuestro Dios? Y la evidencia de que conocemos a Dios es que en medio de todas esas circunstancias, luego no nos quedamos inmóviles. Actuamos con valentía por nuestro Dios. Buscamos un cambio, aunque nos cueste nuestra vida. Buscamos defender su honor, buscamos darle gloria y entendemos que Él tiene todo bajo control y actuamos por eso y vivimos en paz. ¿Cómo puedo entonces yo conocer a Dios? Y nos vamos al libro de Juan. Jesús nos deja bien claro lo que hay que hacer para conocer a Dios. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 7. Jesús está hablando, le están preguntando a Jesús, Señor, no sabemos dónde vas, cómo pasamos el camino, muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conocieseis, dice el versículo 7, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto porque me habéis visto. Pablo dice a los Efesios, en el capítulo 3, versículo 19, oro para que podáis entender y conocer el amor de Cristo. La única manera que tenemos de conocer al Padre es a través de su Hijo Cristo. El libro de Hebreos nos dice que en tiempos antiguos el Señor había hablado por profetas de esta manera, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Solo puedes reclamar un conocimiento de Dios si has conocido a su Hijo Cristo. Si queremos conocer a Dios, debemos buscarle conocer a su Hijo. Jesús dice, mis ovejas me conocen. Las mías me conocen. Los que son del Señor conocen a Jesús y conocen al Señor porque le buscan. Dice la Escritura, buscad y hallaréis. El que a mí viene, yo le echo fuera. No le echo fuera. Termino con algo que dijo un predicador hace unos 150 años, Charles Spurgeon, en Inglaterra. Dijo en uno de sus sermones lo siguiente: la ciencia más elevada, la especulación más sutil, la filosofía más poderosa que puedan jamás atraer la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese grandioso Dios a quien el cristiano llama Padre. En la contemplación de la divinidad hay algo extraordinariamente beneficioso para la mente. Es un tema tan amplio que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad, tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Nosotros podemos abarcar y enfrentar otros temas. En ellos sentimos una especie de autosatisfacción y proseguimos con nuestro camino pensando, he aquí que yo soy sabio. Pero cuando nos aproximamos a esa ciencia de las ciencias y encontramos que nuestra plomada no puede medir su profundidad y que nuestro ojo de águila no puede ver su altura, nos alejamos pensando que el hombre vano quisiera ser sabio, pero que es como un burrito salvaje, y entonces exclama solemnemente, soy de ayer y no sé nada. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios, pero si el tema humilla la mente, también la expande. Aquel que piensa en Dios con frecuencia tendrá una mente más grande que el hombre que simplemente camina con pesadez alrededor de este globo estrecho. Quizás se trata de un biólogo que hace alarde de su habilidad para hacer la disección de un escarabajo
Estudiar la anatomía de una mosca, clasificar a los insectos y los animales en grupos que tienen nombres casi imposibles de pronunciar. Puede ser un geólogo capaz de disertar sobre el megaterio y el plesiosaurio y todos los demás tipos de animales en extinción. Él puede pensar que independientemente de cuál sea su ciencia, su mente se ve ennoblecida y engrandecida. Y me atrevo a decir que así es. Pero después de todo, el estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y Cristo crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloriosa Trinidad. No hay nada que pueda desarrollar tanto el intelecto, nada que engrandezca tanto el alma del hombre como la investigación devota, sincera y continua del grandioso tema de la deidad. No conozco nada que pueda consolar tanto el alma, que calme las crecientes horas de dolor y tristeza, que hable de tanta paz a los vientos de las pruebas, como una devota reflexión sobre el tema de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque no servimos a un Dios lejano, no servimos a un Dios que nos ha dado instrucciones y se retira y esconde su rostro de nosotros, Señor, sino que servimos a un Dios que quiere que le conozcamos, que se acerca a nosotros, que está cercano. Te rogamos, Señor Dios, que en esta hora nosotros podamos buscarte, Señor Dios, buscarte con intención, buscarte con determinación, buscarte sabiendo, Señor Dios, que podemos encontrarte, Señor Dios. Ayúdanos a conocerte, Señor Dios, a entender, a descansar, Señor Dios, en que el Dios que servimos es un Dios perfecto, es un Dios justo, es un Dios soberano, es un Dios inmutable, Señor Dios, y lo que has hecho ayer por tu pueblo lo sigas haciendo hoy y por los siglos de los siglos. Ayúdanos, Señor Dios, a acercarnos a ti, ayúdanos a conocerte, Señor Dios, y que podamos considerar todas las cosas, Señor Dios, todos esos pedestales sobre los cuales podemos pararnos, todas esas redes en las cuales confiamos cuando viene el momento malo, Señor Dios, que la podemos considerar perdida. Porque estimamos excelente, porque estimamos superior el conocerte a ti, Señor, el Dios verdadero. Te bendecimos y te exaltamos. Amén.